¿Estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, Bien, acá muy bien. muy contenta de retomar las charlas. Estaban un Ajá, poco demoradas porque la vida, ¿no? sí, Pero bueno, acá estamos de nuevo. Yo en mi estudio, vos en tu librería, la trastienda, librería. hermosa. Así que para Gracias. empezar, en esta charla, que es un diálogo tranquilo, ameno, una verdadera charla, quería que te presentaras a vos mismo porque te conozco de a pedacitos, digamos, así que si me podías armar un mapa de Ok, Roberto, ok. por Bueno, mi supuesto. nombre es Roberto Papa Teodosio. Estoy en el rubro, en el gremio del libro desde hace más de 20 años. Bueno, en mi adolescencia cursé la licenciatura en letras en la Universidad de Buenos Aires. Eh, trabajo en el libro, sí, desde hace más de 20 años y actualmente estoy trabajando en la librería La Internacional Argentina, que es una librería fundada por Francisco Garamona, que junto con Nicolás Mogilevsky, somos los tres que vamos llevando tanto la librería como la editorial Mansalva, que es el otro componente del proyecto, ¿no? Y bueno, y en estos últimos tiempos, a ver, creo que desemboca todo justamente aquí, en la librería. Eh, La librería La Internacional es un punto de encuentro de amigos y un punto de encuentro de diversas disciplinas artísticas, de poetas, músicos, artistas visuales, performers, etc. Y se ha generado un grupo y, y un intercambio muy interesante de ideas que creo que desembocó un poco en esto que estoy realizando ahora, que es un trabajo de curaduría o selección de obras, si querés, para diversas muestras en diversas galerías de la ciudad. Realicé varias. Trabajé con Matías Tomás, que es un artista de Tucumán muy bueno. He trabajado bastante con Roberto Jacobi y Nacho Marciano, eh, realizando ya sea textos curatoriales o ya directamente la selección de obra. Y lo último que es la muestra Infieles, que es una muestra que se está exhibiendo en el Museo del Libre de la Lengua, en la Avenida Las Heras 2555. Eh, bueno, todo eso es un poco el combo, ¿no? Eh, y creo que desembocamos un poco de ahí, de esa idea del cruce. Creemos, te nombré a Roberto, que para nosotros es un referente muy importante, junto con César Aira, que son los dos troncos, esas dos, esa especie de columna vertebral para nosotros, que significa que aquello que entendemos como arte y literatura. Y él habla de tecnologías de la amistad, y creo que un poco es eso. Él dice, el arte es juntarse con amigos, charlar, pasarla bien, y de ahí surgen ideas y proyectos, y creo en eso. Y creo que eso me ha ayudado mucho para hacer esto humildemente que estoy haciendo. Sí. Eh, bueno, como por suerte estas charlas van por YouTube, voy a situarnos en Buenos Aires. Bien, Eh, la Internacional es una librería muy preciosa que está en un barrio no muy típico para las librerías en Buenos Aires, sí, ¿no? Sin exacto. embargo, un barrio que está así siendo como espacio para varias galerías de arte, o sea, hubo como un movimiento ahí. Absolutamente. Pero, bueno, quiero situar, ¿no? Dar como siempre este contexto y ayudar a la gente, sabiendo que Buenos Aires es famosa o llamada la ciudad de las librerías. Hay muchas librerías y están en estas, y están en la tuya. Y me gustaría hacer como dos aclaraciones, o que nos contaras mejor. ¿Qué es Mansalva Sí, como editorial? sí, Este proyecto como para después hablar de vos, o sea, ir como de lo mayor a lo menor, ok, hablar de todo este proyecto, porque me interesa en este sentido por el que vamos a transitar en esta charla y que nos interesa en nuestras personas, ese lugar físico y propio donde se junta el arte, la literatura, la curaduría, la edición,
Sí, Y también en ese marco, no sé si esto es muy largo, hablar un poco más de Roberto Jacobi, ya que estamos, o por Jacobi. supuesto, claro, 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 por supuesto. Bueno, si querés podemos comenzar hablando de la editorial. Si te interesa, podemos charlar un poco sobre eso. Bueno, Editorial Mansalva es una editorial atípica dentro de las editoriales independientes, en el sentido de que trabajamos autores, o mejor dicho, más que autores, trabajamos obra. Personalmente creo en la obra, no creo tanto en el autor como personal, como persona, si es buena o mala, siempre está ese criterio. Lo admiro su obra, pero lo quiero más como persona. Yo, personal, la verdad, quiero más su obra que a la persona. Y, y donde justamente, digamos, nuestra mirada de lo que es el arte, de lo que es la literatura, la poesía, centrada o vectorizada por César Aira, ¿no? César Aira, que es quizás el último surrealista que debe quedar, creo yo, en el mundo, el que mejor entendió el proyecto borgiano, creo, ¿no? El verdadero deudor de Borges. Y a partir de ahí se construye el catálogo, en donde prima la construcción de la obra, la construcción en el sentido de armar sistema con las palabras, eh, donde se busca la vitalidad, donde se busca lo artístico en sí mismo, digamos como reforzar el artificio literario. Sí, ¿Podría decirse pensar el catálogo en el caso de Mansalva como obra también? exactamente, exactamente. El proyecto es un proyecto a largo plazo, donde, digamos, no es la intención, no está en la intención en competir con las multinacionales o competir con determinada editorial, porque el perfil difiere. Entonces se busca así, justamente la construcción de un catálogo atípico. Y es justamente, ese proyecto es obra, exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las características y valores que permanentemente resalto es esta posibilidad de artistas plásticos, en este caso, o músicos, con un proyecto escriturario. Entonces nos encontramos con gente como Ulises Conti, como Alfredo Prior, como Fabio Casero, Guillermo Yuso, que vienen de otras disciplinas, vienen de otros soportes, vienen de otro palo, y también esta escritura, este poner en palabras, conforma obra, ¿no? Forma parte de su proyecto vital, ¿no? Ese es uno de los grandes, creo yo, méritos de la editorial y lo que un poco nos define como perfil, que creo humildemente, es que casi diría que somos los únicos que trabajamos eso. Y además perdura, porque han sabido sostener este proyecto en el tiempo y que crece, Sí, ¿no? sí, 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 sin duda. Mansalva, la editorial actualmente tiene alrededor casi, vamos, por ejemplo, el mes que viene publicamos la nueva novela de César Aira y es el título 200 en ficción, más ensayos, andamos alrededor de los 250 títulos. Sí, Claro. Y además es interesante para quienes conocen la internacional o la conocerán, pensaba recién que es un proyecto que crece en peso específico y no sí, necesariamente en espacio, porque ustedes creo que se han mantenido siempre ahí, por ahí puede, sí, no sé, generarse un depósito más, pero sí. ustedes han generado además como redes hacia afuera, tentáculos, tienen como una vida fuera de Mansalva Sí, 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 sí. Creo que obviamente el que más resalta es aquel el que es el fundador de la editorial y de la librería, que es Francisco Garamona, ¿no? Francisco, que es no solo uno de los grandes poetas argentinos y aquel que mantuvo constancia en publicar de lo que se llama la generación del 90 de los poetas, ¿no? Curto, Durán, Villa, que no, esos son anteriores, pero eh, Juan Desiderio, Sebastián Bianchi y bueno, Garamona, Cucurto, no sé si lo dije. Y de esa generación, más su lado también musical, es una persona que ha publicado varios discos. Y lo mismo Nicolás Moilevsky, que también forma parte de un colectivo que se llama Un Faltúo, que han viajado por el mundo, sus trabajos con Ana Longoni sobre Oscar Mazota y los medios de comunicación. O sea, digamos, siempre, en cierto modo,
la idea es, no, es la idea, quizás que tiene que ver con ese impulso vital, ¿no? Se puede hacer obra desde la palabra, se puede hacer obra desde la música, ¿no? Desde la plástica. Con todo junto. Es todo junto. Francisco dice, porque todo tiene que ver con todo y Claro. nada tiene que ver con nada. Exacto, pero ya que estamos acá y hablando de Sí, la poesía y de la música, pero en sí, particular de la poesía, todavía no quiero entrar a full en Infieles, pero quiero ir llegando. Cuando sí, yo vi el anuncio de la muestra, que sí. lamentablemente me enteré después que inauguraron, que nos podríamos haber Ajá, conocido físicamente, es verdad. leí que se trataba de escritores que pintan o pintores que escriben. Y yo Sí, venía hablando de este tema al revés, hablaba de poesía visual como un sí, gran campo, que sí, incluye otros tipos de poesía, poesía concreta, poesía sonora, etcétera, donde pasa un poco esto, porque ante la pregunta, ¿son escritores que pintan o pintores que escriben? Bueno, decía un poco lo mismo que vos, pero sí, venía como desde el campo, yo soy además más del estudio que de la práctica o de la gestión. En bien. realidad sí, soy editora y eso, pero ahora estoy Sí. estudiando más que nada, investigando. Entonces quería saber cómo fue este camino, por ahí con menos nombres que los que yo le podría poner, académicamente hablando, Sí, desde la poesía visual a un relato curatorial llamado sí, Infieles o cualquier otro que sí. hayas armado, y si vos realmente considerás que lo que pensaste en ese relato curatorial, en esa curaduría, tiene que ver con la poesía visual o no, ¿no sentís que es un campo más amplio, más expandido? Lo que... Sí, comprendo. Con respecto a la poesía visual, eh, a ver, si querés te puedo contar cómo fue el inicio del proyecto, porque vos hablás, está bien aquello que decís, esa suerte de subtítulo, escritores que pintan o pintores que escriben, personalmente me parece insuficiente. Sí, Yo no lo decidí. O sea, inicialmente el proyecto con el cual hablamos con María Moreno, cuando ella asume como directora del Museo de la Lengua, es trabajar con artistas, y acá es un poco repetir con los conceptos de Mansalva, trabajar con artistas que utilicen o hagan obra en el formato que consideren necesario, o que tengan ganas, o sea, un capricho, y por eso entonces nos encontramos con artistas visuales que son poetas y a la vez son músicos y a la vez son cineastas. Todo ello conforma obra. Entonces podemos encontrarnos con Fernanda Laguna, que es una de las grandes poetas argentinas y también es una grandísima artista visual y gestora. Seguramente conocerán a Fernanda Laguna. Fernanda ha sido clave en la historia del arte, diría en Argentina, desde la fundación de una galería en la cual nos conocimos que se llamó Belleza y Felicidad en los 2000. Entonces, justamente ese fue el puntapié del proyecto Infieles. Quizás lo del subtítulo tiene que ver porque justamente nos encontramos en un museo que no es un museo de artes plásticas, es un museo de la palabra, es un museo del libro. Entonces, ahí probablemente me hayan, digamos, de cierto modo sugirieron esta suerte de subtítulo que personalmente la considero quizás un poquito incompleta, porque nos encontramos con artistas, por ejemplo, que son pintores que escriben y a la vez hacen música, ¿no? Nos encontramos gente como Ulises Conti o Dani Umpi o Nacho Marciano o incluso Charly García, ¿no? ¿Cómo calificamos a esos artistas? ¿Infieles a qué? Infieles fue una sugerencia de María en el sentido de un poco como un chiste de no casarse con ningún género o ninguna disciplina en particular, ¿no? Me pareció bastante inteligente, Claro. entonces, bueno, aceptamos la sugerencia de María Moreno y titulamos la muestra de ese modo, ¿viste? ¿Y De cómo ahí lo de fue? infieles. ¿No? De ahí lo de infieles, digamos, ¿no? Claro. Igual creo que a veces ante la dificultad del público, sobre todo un público
como se supone que debería ser un público general en el Museo del Libro y de la Lengua, que depende de la Sí, Biblioteca Nacional, el sí. título me parece didáctico, digamos, o que bueno, es ¿Didáctico? sí, como que es la puntita del iceberg, ¿no? Sí, De algo que por ahí la gente, no sé, menos cercana a estos mundos conoce o entiende, porque la sí. educación sigue siendo como rígida, entonces, bueno, si pinto, si soy pintor, pinto, si soy escritor, escribo. Exacto, Entonces, exacto. ese lugar, y aclarando que este era un proyecto hecho, no sé si fue encargado por el museo o vos le hiciste esta propuesta al museo. Le hice la propuesta concretamente a María. Ah, María Moreno, no, más allá de que es alguien que admiro profundamente, nos conocemos hace muchos años. De hecho, hemos publicado su primer libro, El Affair Skeffington. ah, Y bueno, cuando ella asume, se lo propongo, que era una idea que había surgido charlando con el vicedirector del museo, que se llama Esteban Vitesnik, hoy director en ausencia de María. claro. Y era una charla, así, exacto, como se generan estas charlas aquí en la Internacional. Y bueno, dije, se lo voy a proponer, a ver qué le parece, y aceptó, encantada, le gustó. Bueno, después vino la pandemia, se Claro. demoró mucho, Sí. hasta ahora que me dijo, bueno, démosle forma y ahí Eh, está. Acá justo me detengo porque cada nombre que vos tirás es un personajón en la cultura. Sí, Jacobi, María Moreno, Dani Umpi, bueno, todos, y Washington Cucurto, porque la muestra, cuando la sí, vi, que además aviso que se puede ver el libro en PDF gratuito en la página, en todo caso después lo escribo en la página de la Biblioteca sí, Nacional, sí, porque vale la pena si no se puede ir a ver, aunque sea a verla así. Me interesa lo de Washington Cucurto porque acá también hay un anclaje muy interesante en el libro. O sea, hay en cada artista u obra que elegiste sí, anclajes diferentes en la palabra o en el arte o en la edición, ¿no? Y en este caso, exacto. Lo de Cucurto, sí, es interesante. Digamos, mi proceso de trabajo fue primero seleccionamos los artistas, con lo cual inevitablemente muchos quedaron afuera, eh, y después seleccionar las obras. perdón, una Sí, pregunta sí, curatorial sí. y editorial de alguna manera. De dónde vino esa selección de artistas, si se puede saber. Es decir, ¿fue dentro de qué grupo de artistas o de qué opciones tuviste para elegir estos artistas y no otros? Otros. Otros. Yo siempre tuve en mente, digamos, siempre comparto este concepto de totalizar, este concepto totalizador de obra desde hace muchos años, ¿no? Y era por eso lo que hablábamos anteriormente, y que está relacionado en cierto modo con Editorial Mansalva, ¿no? De hecho, muchos artistas que exhibimos han publicado en Mansalva. Entonces ese concepto siempre estuvo presente. A partir de determinados nombres, ya sea, bueno, Garamona, Ayuso, Casero, Fernanda, Laguna, Cucurto, Nacho Marciano, etcétera, etcétera, se fueron sumando otros. Eh, Siempre tengo presente a Roberto Jacobi, me interesó trabajar un artista que quizás muchos lo recuerdan, que es Ricardo Carreira, un artista que perteneció al grupo, perteneció al Titela junto con Roberto Jacobi, eh, bueno, muchos más, obviamente, al Carboni, etc. Y, y fue uno de los primeros que trabajó el videoarte, y después, ya en los 80, publicó su único libro de poemas, y me parece como una figura muy, muy interesante. Lo mismo que el rescate de la obra de Osvaldo Lamborghini, por ejemplo, ¿no? Que por primera vez se muestra en Buenos Aires, obra original de Osvaldo Lamborghini. Los collages pertenecieron a un proyecto que él llamó Teatro Proletario de Cámara, del cual se publicó un libro en España. Sí. Estas obras no están en el libro, lo cual lo hace mucho más valioso, ¿no? Sí. Eh, Ah, mira, bueno, eh, Eso me parece uno de los hallazgos de la muestra. sí. Lo mismo que justamente ahora estamos viendo la obra de Manuel Mujica Lainez,
con Manuel Mujica Lainez fue una sugerencia de Inés Ulanovsky, que trabaja también en el museo, y consiguió esta suerte de árbol de la vida que es hermosa, con espejos, más una tela intervenida por Mujica Lainez en los 70. Creo que también es uno de los hallazgos de la muestra. Tiene, tiene trabajos caligramáticos Mujica Lainez, muy bellos, Exacto, en papel. exactamente. Exactamente. Bueno, la obra de Felipe Noé, esta me la cedió Yuyo, que a mí me parece, creo que es una de las grandes obras de la muestra. Sí, Es su relectura del Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Me parece genial. sí, es genial. Lo que pasa es que la muestra es un lujo. Yo la miraba y Bueno, gracias. tenía todos los gustos. Y quiero que me hables, que no sé si vos sabés, ¿te acordás en qué parte está? De la obra de Eduardo Estupía, que me dijiste que Sí, usa la especialmente. vas a tener en continuación a la de Renata. Contame esto, por favor, porque es una maravilla de collage. Y cuando vi la fecha, 2022, dije, no, lo Sí, conozco, lo adoro. sí, sí. Bueno, hubo dos artistas que trabajaron obra especialmente para la muestra, que fueron Eduardo Estupía y Guillermo Yuso. Tanto la obra de Eduardo como la de Guillermo por primera vez se exhiben, y su idea fue hacer una suerte de collage conceptual que creo yo tiene un cierto tono melancólico que me encanta, donde rescata libros o páginas u hojas que tienen que ver con libros infantiles o caligrafía. Pero yo no viví el periodo de la caligrafía en la escuela, pero me parece de un tono melancólico y luminoso, y es absolutamente genial. Y la Hermoso. composición en sí, ¿no? Del collage, donde esa aglomeración a la vez tan sincrónica y que permite visualizar absolutamente todo, me Qué encanta esta buenos obra. PDFs lo de la biblioteca, ¿eh? Porque mira que lo estoy empleando mucho y se sostiene la calidad. Y podés, sí, sí, y no se difumina la imagen. Sí, eh, Hay algo del viaje, hay algo del conocimiento, hay algo del recuerdo infantil, hermoso. ¿no? No sé si notas esas libros de caligrafía. Sí, pero además me gustó mucho que en cada uno de estos artistas, por Sí. obras originales o no, como que hay una huella, una traza de la curaduría que se nota. Ah, Eh, bueno, sí, ¿No? sí, sí, Como que gracias. acá hay estupía, pero es un estupía más relajado, más, más tierno que el que podría hacer esto de otra manera, ¿no? O donde hay una Sí, estupidez de los trazos u otros collages. No sí, sé, acá me pareció que había entrado muy en la temática. eh, exactamente. Creo que uno de los méritos, no personales, pero sí con los cuales trabajamos, es que los artistas comprendieron el concepto de la muestra, sí, donde la imagen y la palabra eran una. Y pero bueno, a partir de ese lado, creo que es interesante lo que se logró. sí, lo que pasa es que creo que vuelvo un poco al punto de lo que vos decías de la persona y la obra. Me Sí, parece que hay cuando funciona, funciona. Cuando funciona es porque sí, hay de dónde agarrar. Entonces, si crees en la obra y la persona es parte de esa obra, ¿no? De alguna forma, porque todo lo que haces está ahí yendo y viniendo. Y la, sí. Bueno, eso, ahí yo no quiero, yo creo en la obra en sí misma, no creo en una suerte no creo que la experiencia personal necesariamente tenga que trasladarse a la obra. De ahí, creo sí que la obra se manifiesta por sí misma, y no precisa de un contexto histórico, y no precisa ni siquiera ser analizada sociológicamente o psicoanalíticamente, si querés. La obra es la obra. De ahí mi insistencia en la obra de César Aira, que está presente en la muestra. No sé si querés que sigamos hablando de este tema. No, sí, me parece interesante, tenés razón. Creo, lo que digo es que a veces hay cosas que se pueden, no me sale la palabra ahora, pero como desagregar,
¿no? Que uno puede desarmar como capas de un Photoshop, y algunas que no. En ese sentido creo que hay cosas que son más desasociables de una persona, y otras que sí, completamente. Estoy de acuerdo con que la obra es la obra. Cuando mencionaste estos temas antes, pensé también en la cultura de la cancelación, hoy por hoy, y tema en el que no sé si vale la pena entrar ahora, pero de todas maneras lo que sí me parece que hay una integración es entre esas obras que vos elegís, eh, el relato, obviamente, y cómo funcionan, porque después hay que ver esa prueba en la sala, que Por funcione, supuesto. que llegue, que comunique, que las obras dialoguen, que eh, eh, imagino también que vos tenías elegidos un corpus de obra, que después, bueno, fue llevarlo, colgarlo, ponerlo, armar Exacto. estos capítulos o estos grupos. En ese sentido digo que funciona, y yo soy muy fanática de lo paratextual, ¿no? Y de todas estas teorías de lo paratextual. Y Sí, creo que siempre hay un margen de material, de elementos epitextuales, ¿no? O sea, bien. yo veo una obra de un artista y es difícil no sumarle lo que yo sé de ese artista, para bien o para mal. A mí me Entiendo, pasa. A mí, por ahí entiendo. vos lo podés Sí, diferenciar más, también porque estás en otro lugar, o yo estoy en otro lugar con respecto a otras personas también, ¿no? sí. Pero Yo bueno, personalmente insisto quizás en lo contrario. A mí me gusta, por eso insisto con la idea de obra. está bien, eh, digamos, muchas de las personas que quizás se acerquen, ya se acercaron a la muestra, no necesariamente deben conocer a todos los artistas que están total. exhibidos. Sí, sí, Entonces es interesante encontrarse con una obra de la cual no tenés una referencia ni personal ni afectiva, simplemente está la obra y vos dialogás con eso. sí, es verdad. Y, y cuando no careces de los otros soportes o asistencias, es cuando la obra digamos, se manifiesta por sí misma y podés conectar o no, ¿no? No necesariamente podés conectar con No, otra. no, yo creo que funciona. ¿Sabes por qué? Además, por ahí yo hago hincapié en esto y no digo no, que tenga razón. Yo soy editora de la carrera de Filo, ¿no? Ajá, bien. Y lo primero que te enseñan, por ejemplo, es que el editor o la editora es la primera lectora. Entonces Sí, ahí ya sí, hay como una indicación de lo que vos tenés que ponerte de alguna forma en testigo, o en saber cómo van a leer los otros, ¿no? bien. O cómo se leería esto, o cómo se podría leer. Entonces, creo que es mi bajada en ese sentido lo que me está pasando. Ok, Me ok, estás ok, haciendo comprendo, repensar, comprendo. porque vos me estás diciendo, yo armo esto, para mí la obra, y es cierto, la obra puede llegar a gente que no tenga ni la más mínima idea. Creo que en este caso, con esta palabra, infieles, y esa bajada, que es lo que te decía antes, se entiende. Sí, entiendo, perfecto. Puede Sí, quedar sí, corto para alguien como para mí, para vos, para alguno de los artistas, para otra gente, pero para alguien que llega y ve esas obras y se pregunta, ¿esto es arte? Que pasa también, ¿no? Pero lee por este supuesto. título que genera una complicidad, ¿no? Totalmente, Con esta totalmente. cortina y con el juego de la Sí. cortina en el Bueno, montaje. esa también, sí, esa fue una búsqueda, eso fue realizado a propósito, un poco como chiste, ¿no? Eh, como una suerte de buscar algo entre lo prohibido y lo clandestino también. Como un agregado, como una suerte de agregado de chiste para aquel que lo entienda o no. En lo que refiere al montaje y al uso del neón y del cortinado de terciopelo rojo, ¿no? Que para todos más o menos podemos entender o comprender qué tipo de significación puede llegar a tener, ¿no? Claro, Eh, pero ahí veo una sutileza que funciona en los dos sentidos. Para los que pensamos bueno, que no hay ninguna infidelidad, que siempre hubo poliamor, y para los que dicen, exacto. ah, qué Bueno, raro. Pero yo había leído algo de, no sé, de Borges o de Charlie. Ver a un Charlie, que además es un trabajo interesantísimo. O sea, y creo que está muy bien calibrado también. No sé, a mí me encantó, me bueno, sorprendió, gracias, la gracias. disfruté. Y creo que eso funciona en diferentes niveles, o sea, que me funcionó a nivel disfrute,
Y a Bien, nivel gracias. pensar, por eso te decía, me parece que hay obras que anclan, seguro no lo pensaste, pero yo veo un Washington Cucurto, Horacio González, a mí me Sí, generó, me sirvió para esa lectura. Y a bien, otros dirán, no, mira qué lindo el dibujito que hizo en la agenda, o quiero hacer esto, porque también está eso, quiero hacer esto, no importa cómo se llame. exacto. Bueno, creo que un poco, a mí mi deseo siempre, o aquellos artistas que me interesan es eso. O sea, personalmente creo, quizás exagero, pero creo que la idea del artista plástico que pinta una tela y la cuelga en una pared un poco está terminada, ¿no? Entonces, hoy el arte, hay miles de soportes, infinitas referencias de los cuales uno puede manifestarse y está genial. Y disfruto mucho de esos artistas que trabajan de ese modo. ¿Viste? Sí, tal cual. Y decime, Roberto, ¿notaste diferencias de concepto o de cómo pararte frente a tus experiencias editoriales y las experiencias curatoriales? No, no demasiado. Creo que es un poco la conclusión, quizás puede ser apresurado, pero un poco la realización material de aquellas ideas que siempre me interesaron, que son ideas compartidas. Quiero, eso, Natalia, me gustaría que esté, porque parece como que soy una especie de Sí, generador de ideas, no es así, digamos. Esta charla que estamos manteniendo son ideas y son charlas que tenemos todo el tiempo aquí en la librería, o sea que son ideas colectivas, y volvemos a esa frase inicial de Roberto, de tecnologías de la amistad. Todo esto se genera a partir de ideas colectivas y de conclusiones colectivas. Y siempre trabajé, entre comillas, me interesó esta idea de este cruce. Mansalva es una parte importante en ello, y bueno, Infieles en cierto modo, o simbólicamente, es un poco la continuación claro. de esas ideas, ¿no? Además pensaba que en este trabajo de equipo también se borran las barreras entre los creadores y los mediadores. Absolutamente, sí, 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 sí. O sea, he tenido sugerencias de Roberto, he tenido sugerencias de coleccionistas como Gustavo Brusone, que me cedió una obra muy importante, que es la obra de Jorge Gumier-Mayer, que bueno, seguramente todo el mundo debe saber quién es Jorge, que ha sido uno de los grandes, ha sido un referente casi bisagra en el arte argentino de los 90 en adelante, Total. y El así rojo, con varios. ¿Eh? el Sí, rojo. sí, bueno, como fundador y director de la galería del Centro Cultural Rojas, que galería era una cosa simbólica. Yo la conocí, bueno, era joven, pero era el pasillo del Centro Cultural Rojas, en realidad. Ahora vamos a, después podemos dejar un mapita con lugares de Buenos Aires señalados por Bueno, todas estas por personas. supuesto. Mira, ahora que me haces acordar, hay un mapa, que seguramente lo conocerán, de lo que se llamó en los 60 la Manzana Loca. La Manzana Loca era el bajo de porteño, era una serie de manzanas que comprendía, no sé, Viamonte, Florida, Paseo Colón, y donde se congregaba, no sé, la editorial, estaba Jorge Álvarez, estaba el Pop Bárbaro, y y el hay, pop porteño. exacto, el centro pop por excelencia. Y hay un mapa que es como un clásico, que es hermoso. Sería interesante hacer un trazado de quizás del arte de los 90, ¿no? Si bien se ha escrito bastante, Sí, hacer una suerte de geografía o sí, de sobre trazado. todo porque vivimos en una ciudad que lamentablemente se borran las huellas físicas. Sí, 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 Es sí, sí, tremendo. El sí. bajo desaparecido. Todos. Exacto, exacto. Pero incluso hasta más cercano. Yo, por ejemplo, lo he hablado con gente más joven, por ejemplo, me dicen, qué linda que es Avenida Corrientes. Y personalmente, no sé, yo, por ejemplo, conozco, si bien he ido toda la vida, pero recorro la Avenida Corrientes desde que tengo 15 años, desde que tenía 15 años, estoy hablando de 84, y era otra ciudad, Total. ¿no? Nos debemos haber Yo digo, ustedes no cruzado. conocieron Yo ¿eh? no, tenía la misma edad. No, ¿sabes que soy más grande que vos? Debo, el momento en la vida en que empezás a decir soy más grande es delicado. No hay arte, no hay nada que lo pueda cubrir, pero más o menos caminaba por las mismas Sí, épocas, sí, y sí. sí, era otra cosa, ¿no? No. Era otra ciudad, ¿no? Era otra ciudad. Sí, sí, Eh, sí. Bueno, y Avenida Corrientes, que ha sido tan importante para todos nosotros, en lo que tiene que ver con, hoy nos encontramos con concesionarias de autos sí, sí. o nuestros supermercados chinos, pero
para Antiguamente era una ciudad donde existían las librerías. nuestros amigos que no conocen Buenos Aires, Corrientes era y sigue siendo la avenida de las librerías. Pasa Exacto. que no era lo mismo en ese momento que ahora, Sí, pero sigue siendo curioso, de todas maneras. exactamente, exactamente. Che, Roberto, Eh, para ir cerrando, yo te hago una pregunta y te dejo totalmente el sí, cierre y lo que quieras agregar. Tengo mucho interés en saber cómo siguen estos caminos que confluyen y divergen entre vos, tus colectivos, porque además me imagino que son colectivos que confluyen también. todo el Y tiempo, sí. claro, ¿y cómo sigue? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara estas constelaciones, como decía Gomringer, ya que estamos? Eh, ¿Y qué opinas? Ya sí, que estoy, te voy a poner en aprieto, eh, ajá. de la conocida poesía visual, o de, no sé, si tenés, o la poesía para vos, no sé, también veo que hay ahí entrarle por varias partes, pero Sí, bueno. sí. Personalmente la poesía visual es obviamente amo la poesía visual. Fui lector durante mucho tiempo de la revista Yul, que fue una revista Sí. donde se trabajó particularmente lo visual en la poesía. Eh, y por otra parte, bueno, soy un gran fan, si bien no soy fan de la cultura brasileña, creo que Haroldo de Campos y Augusto de Campos han sido claves en lo que se refiere a lo que es poesía concreta y visual, eh, o artistas como Elio Itizica, de los cuales hay una suerte de inspiración en Dani Umpi en la muestra, con el parangolé, esa suerte de estetizar el carnaval y esos grandes lienzos que hacía Elio Itizica. Y con respecto a... Creo sí creo lo pongo en el texto del catálogo. Muchas veces hay palabras que las palabras pueden dibujar palabras o palabras que se transforman en imagen. Creo en eso, creo en eso. La poesía es un espacio de libertad donde, o que es como un gran juego en realidad, ¿no? Y creo que como todo juego, una de las cosas más atractivas del juego son las trampas. Entonces, es quizás la poesía el juego tramposo por excelencia, ¿no? Eh, por eso creo sí en la poesía y en lo poético, en el estado, como en un estado de vivir en poesía, creo en eso. Digamos que la poesía y el arte nos atraviese y, y creo que es así. A ver, no creo que sirva para algo, no creo en valores utilitarios. Sí creo que el arte te puede permitir cambiar tu mirada del mundo. Ahí sí hay una gran intención y una gran utilidad. Y creo que la poesía es eso también. O sea, ser atravesado y ser intervenido por la poesía y el arte, que eso nos cambia la vida, ¿no? Sí, a uno y a los demás, ¿no? A los demás, por supuesto. Sí, sí, sí. Mucho más de lo que creen algunos, además. Por eso siempre Sin fue duda. tan revolucionaria también, ¿no? La poesía y el Exacto. arte. No hablando Exacto. del arte burgués y del coleccionismo. Pero, a ver, el arte es el arte, el coleccionismo forma parte de otro circuito de tipo comercial, pero lo poético o la poesía, que es inaferrable y está presente todo el tiempo, ¿no? Por eso es ese misterio, a ver, frente a esa imposibilidad de definición de qué es como decir qué es el amor o qué es la felicidad. Y nadie sabe qué es el amor o qué es la felicidad, pero por eso lo hablamos todo el tiempo, ¿no? Entonces con la poesía es eso, la imposibilidad de definición hace que todo el tiempo estemos viviendo en ese estado, ¿no? Y sigamos participando. Sin dudas. Bueno, Roberto Hermoso, gracias. Natalia, Gracias gracias. Gracias a vos por invitarme. No, bueno, gracias por aceptar. Eh, Puedo contar que te has mantenido invicto hasta este momento, que es un Por supuesto. honor para Una charla es una charla, una persona que en el 2022 hace su primer Zoom. Esto es Exactamente. poético, esto es Por justicia. supuesto. Casi performático fue lo nuestro, te diría. Exacto, esto demuestra que por la poesía sos capaz de hacer cualquier cosa. Pero todo. Por el arte y por la poesía, todo.
Bueno, mil gracias, hermoso. Natalia, muchas gracias a vos. Hasta luego. Chao.